¿Qué tal? ¿Cómo van con la clase? ¿Cómo se sienten con los temas? Pues yo como confundido porque los temas tal vez sí le agarraba, bueno, no le agarraba la onda al 100% porque todavía tengo errores en, por ejemplo, ubicar bien los signos de las corrientes, solo así. Y al final de cuentas me afecta un montón a la hora de los cortos y cosas así. Sí, ya, entonces hay que repasar un poco el tema de las direcciones de las corrientes. ¿Alguien más? ¿Algo ahí? ¿Algún tema? Pues tal vez el tema en sí no, pero digamos hay veces, así como en el corto, pues tal vez es de nada más de practicarlo, ¿va? Porque digamos, hay veces que no sé qué hacer, pero es nada más por cómo está hecho el circuito o sea, pues no es como que eh, no lo sepa hacer, sino que no sé cómo empezar. Ese es el... Sí, ¿cómo empezar? Y las direcciones de las corrientes. ¿Vieron ya la hoja de trabajo? No me recuerdo para cuándo estaba. Pues Este, yo traté de buscarla ayer y no, solo estaba el módulo, pero no había ningún documento. No estaba el documento. Sí, dice que está como que bloqueado el módulo o no está publicado aún. Y nadie me quería decir, todos se querían salir con la suya. Ah, vaya. Pero ahora que está hoja de trabajo. Ah, bueno. Ahí está, ahorita ya debería de aparecerles. Creo que sí faltó ahí un clic. Espero que ya desaparezca. Vamos a verla. Y ahorita ya. Sí, perfecto. Para que se den una idea, esta sería la hoja. Describir qué son algunos de los conceptos, ¿verdad? Dibujar. También es parte de escribir esto. Ahora el tema que vamos a estar viendo hoy es delta estrella, que es este último tema. Y resolver varios circuitos, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar. Esos triangulitos es lo que vamos a ver hoy. Sí, los triangulitos son los que vamos a ver hoy. Y de ahí, si le logran agarrar la onda de todos estos circuitos, ya todo se va mucho más fácil en el curso. Fue hacer una pregunta donde dice dibuje, esa lo dibujamos a mano y le tomamos fotos y lo ponemos ahí. Sí, sí, puede ser así. Bueno, está bien, entonces, ¿nadie más algún comentario, algún ejercicio o algo ahora que necesite que repasemos o algo así ahorita que tenga a la mano? Tal vez, por ejemplo, en los del corto del lunes, había uno, el que me vino a mí, no sé si era el mismo para todos, de que cabal había el voltaje en X. Entonces, como todas las resistencias estaban en paralelo, o sea, se simplificaba un montón el circuito, ¿no? Sí, Entonces, en el libro había visto un ejemplo en el que cabal cuando ponían el voltaje justo a la par de una resistencia, no tenía que tocar esa resistencia. no tenía que tocar esa, sí,
Si usualmente no modificas la resistencia que estás analizando. Ahora, pero cuando medís la corriente en esa resistencia. Pero en este caso, te pedía el voltaje acá. El voltaje en paralelo es el mismo, entonces no importa, aquí no importa que se reduzca el circuito. Pero si te hubiera pedido esta corriente sí tiene que ser respecto al circuito original. Entonces en este caso usualmente no reducimos esta resistencia, pero podríamos reducirla si hacemos lo que se le llama, ¿verdad? Como reducción, ¿verdad? Y regresar. Digamos, si nos pidiera cuál es esta corriente IX, nosotros lo que hubiéramos hecho es llegar acá. Encontramos que el voltaje acá es de 32 voltios, ¿verdad? Eso fue lo que encontramos en el laboratorio. Entonces, siendo este voltaje 32, yo regreso al circuito original, porque yo sé que todavía es entre los mismos nodos, ¿verdad? Entre los mismos nodos hay 32 voltios. Entonces yo sé que aquí siguen habiendo 32 voltios. Entonces ahora yo puedo encontrar esta IX, solo dividiendo, ¿verdad? Solo con voltajes igual a I por R, ¿verdad? Hago que la corriente sea igual a los 32 partido de la resistencia de 8 mediante los 4 amperios. Ah, ok. Creo que ya está bastante claro. Ya vi cómo. Sí. Gracias. Bueno, pero cabal, si ese es un punto que hay que tener en cuenta. Ahora sí, te piden la corriente en esta, hay que evitar tocarlo, ahora hay que tratar de manipularlo el resto, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda puntual? Bueno, si no vamos a continuar, yo creo que nos quedamos por... Este lo hicimos todavía, ¿verdad? Este fue para que ustedes lo trabajaran, recuerdo yo. No sé si alguien lo resolvió. No me acuerdo que era para hacerlo, pero si quiero lo hago ahorita. Está bien, hagámoslo para repasar bien, ¿verdad? El -1 siempre se pone después de la suma de 1 partido R, ¿verdad? El -1, ¿cuál -1? Es que yo me acuerdo que por eso como que saqué a la nota, porque cuando uno suma resistencias en paralelo, la suma de 1 partido R1, digamos, más 1 partido R2, si solo fueran dos resistencias en paralelo, esa uno le tiene que aplicar un -1, ¿verdad? No. A ver, Pero si ahorita te usted la muestro cuando... lo elevó a la -1, Ah, la -1, elevado a la -1, sí. ah, sí. O sea, al Sí, final de la suma tiene que haber, se tiene que elevar esa suma a la -1, ¿verdad? sí, digamos, aquí lo que tenemos es que la resistencia en paralelo es igual a
1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces todo vale menos 1, ¿verdad? Esa sería la fórmula, el tema del menos 1. Si no está la otra ecuación, como les digo, era R1, R2, R1 más R2. ¿Y eso igual a la menos 1? ¿O no? No, esto ya está, esto es esta expansión, digamos. Ok. Me parece que lo revisamos aquella vez, ¿verdad? Pero es, copio las bases, o sea, multiplico las bases, los pongo aquí cruzados, entonces me Sí, queda ya le esto al aplicó el revés menos y 1. ya. Sí. No sé si puede poner el circuito. Ah, sí. Aquí, bueno, aquí, bueno, nos dice cuánto vale Bx. Yo aquí tengo I3. Pero I3 creo que ahorita no va a afectarnos, solo nos pide, como solo nos está pidiendo Bx, podríamos encontrar I3 tal vez al final. Aquí podríamos ver que estas dos están en paralelo, las dos de 3 igual las dos de 3 aquí abajo. Entonces podríamos poner 3 en paralelo con 3. Esto me debería dar igual a 1.5, que sería lo mismo aquí abajo ahora. De 3 en paralelo con 3. Entonces yo tendría nuevamente el circuito aquí. 6, 9. Aquí tendría una de 1.5, una de 5, otra de 5 y 1.5. Aquí podemos ver que estas 4 están en serie. Entonces tengo 5 más 5, 10, más 3, 13. Entonces este circuito lo puedo yo reescribir nuevamente. Me quedaría ahorita, a ver, 9, 6, de 9. Y aquí una de 13 dijimos. Tengo un ampere. Bueno, aquí podemos observar que estas tres ya están en paralelo. Entonces puedo hacerlas. Puedo hacer la fórmula, la general, como estábamos viendo, ¿verdad? Esta aplica también para más resistencias. Puedo poner una tercera o puedo aplicar esta de par en par, ¿verdad? Entonces hagamos esta de par en par, ¿verdad? Para ver cómo sería. Esta de par en par, entonces pondríamos 6 en paralelo con 9. Esto va a ser igual. 6 por 9 partido 6 más 9. Esto sería 54 partido 15. Vamos a ver, esto sería 3.6. Entonces, ahorita ya tendré el siguiente circuito. 3.6 y una de 13. Y aquí esto me quedaría 3.6 en paralelo con 13. Eso sería igual a 3.6, ¿verdad? Multiplicado por 13 partido 13 más 3.6. Entonces esto sería
Esto sería 46.8 dividido en 16.6. 2.819. Entonces el circuito final reducido sería solo esta resistencia. Tengo mi fuente de corriente, resistencia 2.819 y 1 amperio. Con esto ya puedo encontrar el voltaje inicial Vx que me pedía, porque este Vx sigue siendo el mismo Vx que está aquí, que sigue siendo el mismo de acá, que es justamente todavía el mismo de aquí. Entonces, como sigo manteniendo esos nodos, yo puedo encontrar ese voltaje X. Entonces ese Vx sería igual a la corriente de 1 amperio multiplicado por la resistencia de 2.819, y esto debiera ser 2.819 voltios. Sí, cabal, sí da eso. Sí. A ver, Puedo ver la anterior. sí. Tratemos ahorita de encontrar la corriente I3. Ahorita vengo. Ay. Salud. Creo que no te... Sí, es muy probable. ¿Alguien ya encontró esa corriente I3? Solo no sé a qué se refiere con la corriente I3. A ver, regresemos aquí al circuito original, ¿verdad? Ahí tenía una corriente I3 que es la que pasa en la resistencia de 6. Me queda 0.47. 0.47. A ver, sería para encontrar Vx, nosotros lo que tendríamos que hacer es, para encontrar I3, ¿verdad? Podemos regresar a cualquiera de los circuitos anteriores, ¿verdad? Yo sé que de hecho, desde el primer circuito yo tengo
BX acá en paralelo. Si yo ya conozco BX, yo puedo por ley de Ohm encontrar I3. 3 y 3 sería entonces el BX partido de la resistencia de 6, que dijimos que sería 2.819 partido 6. ¿Y cuánto te salió? 0.47 me salió. 0.47 amperios. No sé Perfecto. qué otra cosa. Sí, también me dio eso. Buenísimo, confirmado entonces. ¿Está bien? ¿Verdad? Siempre que dejamos algún problema o algo ahí sin terminar, ¿verdad? Es para que ustedes puedan repasarlo en casa y ver si les sale, ¿verdad? Para ver si hubiera algún tema que no haya quedado muy claro. Así que vamos a No sé ver si podría volver a las hojas. a las hojas. Está bien. ¿Qué hoja? La última. La de paralelo. La última. Esa, cabal. Sí. Creo que casi no. Ahí está. Ahí está, gracias. Bueno. Vamos a ver entonces el tema de hoy. Bueno, hay varios temas, ¿verdad? Hoy tenemos que ver divisor de voltaje, divisor de corriente y delta estrella. Vamos a ver qué me hay de aquí. ¿Para qué nos sirve el divisor de voltaje? A ver, Daniel. Para dividir el voltaje, ¿no? Más o menos, sí, para determinar el voltaje entre varias resistencias, ver cómo se divide ese voltaje. Como para ir viendo la caída, ¿no? La caída de los voltajes, qué voltaje hay en cada una cuando hay varias resistencias. Miramos aquí en la pantalla, ahora cómo tenemos, eh, digamos que está entrando la resistencia 1. Ahora tenemos un voltaje aquí, voltaje 1 y un voltaje 2. Y tenemos una ecuación para ir encontrando esos voltajes. La ecuación final es la que tenemos aquí abajo, ahora digamos, pero usualmente la más sencilla de aprender, ¿verdad? Es la de arriba, ahora digamos. Donde tengo el voltaje 1 es la resistencia que nos interesa, partido la suma de todas las resistencias. A esto es a lo que se refería en el laboratorio cuando decían lo de en resistencias en paralelo que se puede hacer de voltaje, ¿no? En resistencias en paralelo es el divisor de corriente, En aquí es el eso. divisor de voltaje. Sí. Entonces, pues ahorita acabamos de ver como esa fórmula, la voy a apuntar acá, ¿verdad? No sé si se va a ver, siempre agarro el amarillo y el amarillo no se mira. Solo la voy a apuntar para ahorita que pasemos al siguiente ejercicio. Bueno. Entonces tenemos acá este circuito.
nosotros necesitamos encontrar cuánto vale Bx. Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar Bx? Vamos a pasar ahorita. A ver, si quieren, ¿verdad? Copien el problema para mí, entonces yo también lo voy a copiar. Nueva fuente. Bueno, entonces nosotros necesitamos saber el voltaje acá. El divisor de voltaje nos sirve para resistencias en serie. Aquí ahorita no están en serie, ¿verdad? Pero si sabemos que estas dos, 6 y 3, están en paralelo. Y nosotros justamente queremos buscar el voltaje entre sus nodos, ¿verdad? El voltaje en paralelo. Entonces, el primer paso que podemos hacer es poner 6 en paralelo con 3. Creo que se escucha como el ruido de alguien un poco. Bueno, entonces 6 en paralelo con 3. Esto sería, digamos, 6 por 3 partido 6 más 3. O la otra fórmula de las inversas, ¿verdad? Entonces sería 6 por 3, 18. Partido 6 más 3, 9. Esto es igual a 2 ohms. Entonces este circuito sería equivalente a poner aquí una resistencia de 2 ohms, aquí la de 4, el voltaje de entrada, y que de aquí está el ¿Qué voltaje significa que ese nosotros de 12? queremos. ¿Qué significa cuál? 12 cent. Ah, sí, ahorita dice que voltaje in o voltaje de la fuente es igual a 12 por el seno de T Al en seno. voltios. Sí. Entonces es un voltaje que en lugar de ser un valor constante fijo es un voltaje que varía. Pero bueno, entonces regresamos acá. ¿Cómo podríamos obtener el Bx? Podríamos nosotros venir, sumar estas en serie, encontrar la corriente y después de encontrar la corriente nosotros la multiplicamos por la resistencia. Esos son los pasos que hemos hecho ahora. Vamos a hacerlo ahorita con esos pasos. Va a ser estas dos en serie. Va a ser una resistencia en serie igual a 6 ohms. ¿Verdad? Entonces me va a quedar que la corriente va a ser igual al voltaje de entrada partido de la resistencia de 6. Esta va a ser la corriente. Entonces yo podría haber encontrado aquí una corriente I. ¿Y cómo encuentro este voltaje? Por ley de Ohm. Bueno, entonces haría que el voltaje X va a ser igual a la corriente I va a ser igual a esta corriente I multiplicada por la resistencia. Bueno, va a ser I por la resistencia de 2. Y con eso encuentro ese voltaje. Esos serían los pasos que nosotros usualmente haríamos. Ahora nosotros haciendo directamente la fórmula, como lo haríamos, una fórmula de divisor de voltaje. Yo tendría entonces el voltaje en la resistencia que nos interesa, que es este, que se llama Vx, va a ser igual al voltaje de entrada
multiplicado por la resistencia que nos interesa, partido la suma de todas las resistencias en serie, que sería 4 más 2. Entonces aquí Bx va a ser igual a 1/3 de voltaje de entrada. Pero, ¿por qué es el 2 arriba? 2 es la resistencia, aquí ponemos arriba la resistencia que nos interesa. Vamos, en esta forma, aquí como lo había puesto era R1 partido R1 más R2, ¿verdad? O sea, la resistencia que nos interesa partido la suma de las resistencias. Ok. Entonces, cabal, ¿verdad? La suma 4 más 2 y arriba el 2. 1/3 de Bin. Así como yo tenía que Bin es igual a 12 seno de t, entonces yo podría poner como respuesta final Bx es igual a 1/3 de 12 seno de t voltios. Esto sería, ya reduciendo, seno de t voltios. Esta sería la respuesta final. Ahora tal vez analicemos qué es lo que estamos haciendo en la fórmula. En la fórmula desglosemos, mastiquemos un poquito qué fue lo que estuvimos haciendo. Teníamos que esto era el voltaje de entrada. Teníamos aquí la resistencia que nos interesa. Y teníamos abajo la suma de las resistencias, o sea, la resistencia total. ¿Sí? Entonces, o mejor Rn, ¿verdad? Para que no se confunda con corrientes. ¿Qué hacemos en esta fórmula? ¿Y en qué se parece a lo que ya hemos visto antes? Aquí para encontrar la corriente hicimos voltaje partido de resistencia total. Entonces, si hubiera agarrado aquí Vin partido R total multiplicado por Rn, yo sé que esto, el voltaje entrada sobre la resistencia total, eso es lo mismo que haber encontrado la corriente multiplicado por la resistencia, que es lo que hicimos aquí. La corriente multiplicado por la resistencia de 2, ¿verdad? Entonces al final es como una forma ahora de hacer esto que ya comenzamos a hacer de una manera un poquito larga, pero de una manera un poco más resumida. Pero al final que nos va a dar lo mismo, ahora porque viene de lo mismo. Entonces podemos aprender también, entonces podemos tratar de hacer estos pasos, ¿verdad? Y podemos también venir y revisar o comprender esta fórmula, ¿verdad? Que es bastante sencilla para resolverlo, para que en un paso de aquí hacia acá ya tengo la respuesta, ¿verdad? Miremos otro ejemplo. Bueno, este es el tercer ejemplo, ahora sí que, pero este es el último que tengo aquí de divisor de voltaje, así que les voy a dar un ratito ahora para que lo trabajen, para ver si hubiera alguna duda. Yo con el pasado, de que por ejemplo como era de fuente daba una corriente alterna, se deja en términos de la función. Sí, Ah, ok. sí, de hecho la respuesta es la misma función, solo que escalada en este caso, ¿verdad? Porque solo hay resistencias, ¿verdad? Solo le cambian el tamaño. Gracias. Voy a poner otro ejercicio, por favor. Sí. Gracias.
Bueno, entonces le voy a dar ahí 4 minutos para que lo hagan. Que puedan regresar aquí cuando terminen, ¿verdad? Pues que lo copien y que regresen. ¿Cómo les fue? 2 voltios, ¿eh? 2 voltios. 2 voltios, sí. Exactamente. ¿Alguien no le quedó? ¿Alguien quiere que lo resolvamos?
Sí, está bien, por favor. Sí, está bien, vamos a repasarlo así brevemente para verlo cómo queda. Tenemos el circuito, tenemos, ese es el voltaje que nosotros queremos. Entonces, para poder hacerlo, ahora tendríamos que tener esos dos en serie, ahora tendría que ser una malla, ahora entonces, en serie con las demás resistencias, ahora entonces, como no están, primero hay que hacer el paralelo de estas. Entonces hago el paralelo de estas dos, 10 en paralelo con 10 es igual a 5 ohms. Entonces yo el circuito que tendría sería así, entonces sería la de 5, la de 3 y una de 2. Entonces la fórmula me dice que el voltaje X, el voltaje que me interesa, va a ser igual al voltaje de entrada, ¿verdad? Por la resistencia de interés, o la Rn, partido la resistencia en serie, ¿verdad? O sea, todas. Esto sería igual a los 10 voltios por 2 partido el total, que sería 2 más 3 más 5, que esto es 10, 2 partido 10, entonces sería 2 voltios. La 10 se cancela con el 10 y nos queda el 2. Entonces eso es el divisor de voltaje. Vamos a revisar ahora el divisor de corriente. ¿Verdad? El divisor de corriente, así como lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Que era que el divisor de voltaje lo podíamos hacer igual con las fórmulas normales, ¿verdad? No necesitamos aplicar siempre el divisor para resolverlo, pero es una manera más corta, ¿verdad? De poder resolver un circuito. Entonces tampoco es como obligación que se lo aprendan, no es como la ley de Ohm que o se la saben o no sé qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? Pero el divisor de corriente, ¿verdad? Pues es también, es una herramienta útil, ¿verdad? Que les puede servir para resolver algunos circuitos. El divisor de corriente lo que nos dice es que nosotros podemos tener una corriente de entrada y con eso determinar las corrientes de salida. Entonces la fórmula, si... A ver si las voy a poner acá, ¿verdad? Tal vez es... La fórmula de divisor de corriente, ahí está escrita como de una manera como un poco más compleja. Me gusta escribirla. A ver, vamos a verla de una manera. La I que me interesa es igual a la corriente de entrada, ¿sí? ¿Qué será la parte de abajo de la fracción? ¿A qué se parece? Resistencias en paralelo. Exacto, la resistencia en paralelo era 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1. O dicho de otra manera, 1 dividido esto. Ya está en esta forma de 1 dividido las resistencias. Entonces, es como que si yo tuviera la parte de abajo es la resistencia en paralelo. Y la parte que tengo arriba, 1 sobre RK, dejémoslo como 1 sobre la resistencia que nos interesa. A mí me gustaba más la N que la K, ¿verdad? No sé por qué, pero... Entonces esta sería una forma, la manera de verla, ya más reducido, más que un montón de números. Igual viene de una derivación similar, ¿verdad? Como habíamos estado, como vimos el divisor de voltaje.
¿verdad? Que en el divisor de voltaje nosotros, como les dije, ¿verdad? Encontramos, si nosotros resolvemos las resistencias paralelas del circuito y lo multiplicamos por una corriente, esto es lo mismo que haber dicho, haber encontrado el voltaje en paralelo. Y después de encontrar el voltaje en paralelo, nosotros lo dividimos en la resistencia que nos interesa. Y esto, si se dan cuenta, esta es la ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje es igual a I por R. Entonces, todas estas vienen de igual haberlo resuelto el circuito, ¿verdad? Los casos específicos, ¿verdad? De cuando tenemos resistencias en paralela y una corriente de entrada. Entonces, usamos la corriente de entrada por las resistencias en paralelas para encontrar ese voltaje y lo dividimos en la R sub N. Esos serían los pasos habituales. Vista esa fórmula para resolver un circuito, en este caso el mismo circuito que nosotros teníamos antes. Entonces, también podríamos venir y resolverlo de alguna manera. Ahora podríamos, lo primero que nos pide es que encontremos la corriente 3. Perdón, nos pide la corriente 3. Entonces nosotros para encontrarlas en paralelo tenemos que encontrar la corriente de entrada. Ahora tenemos que encontrar esta I de entrada. Para encontrar esa corriente de entrada, podríamos encontrar la resistencia total del circuito. ¿Cuánto vale la resistencia total del circuito? Vamos a dibujarlo. O bueno, no sé si usamos este que acabamos de hacer. Recuerda que era este mismo, ¿verdad? En este circuito. Otra manera de resolver este mismo circuito entonces es encontrar esta corriente. Para encontrarla tenemos que encontrar la resistencia total, que la hacíamos reduciendo el circuito a solo uno, encontrar esta corriente. Entonces el circuito lo podríamos reducir a esta forma. Diríamos entonces que tenemos más menos 4. Los dos, ¿verdad? Que son igual a 6 en paralelo con 3. Y el voltaje de entrada. Yo lo que quiero encontrar es esa corriente, ¿verdad? Entonces esta corriente o I sub K, bueno, I de, bueno, esta corriente IX. Esta IX va a ser igual al voltaje de entrada partido la resistencia total, que sería de 6. Esa sería la corriente de entrada. Como el voltaje es como VIN es igual a 12 seno de T, esto sería igual a 12 seno de T partido 6, y esto va a ser entonces 2 seno de T. Esta sería entonces la corriente de entrada. Teniendo la corriente de entrada, yo ya puedo aplicar la fórmula de divisor de corriente. Entonces la fórmula me va a decir la corriente que me interesa, llamémosle la I3, ¿verdad? La I3 va a ser igual a la corriente de entrada. La fórmula de aquí arriba. La corriente de entrada vale 2 seno de T.
multiplicado por la resistencia en paralelo, que las resistencias en paralelo son 6 en paralelo con 3, ¿verdad? Que ya sabemos que va a quedar 2 multiplicado por 1 sobre la resistencia que nos interesa, que es la resistencia de 3 ohms. Entonces esto sería 2 seno de t multiplicado por 2 dividido 3 ohms. Entonces la corriente 3 va a ser igual a 4 tercios del seno de t. Aquí tal vez no se vio tanto ahora los beneficios del divisor de voltaje, del divisor de corriente, porque nuestra entrada es un voltaje. Pero si nosotros tenemos un circuito cuya entrada es una corriente, entonces es mucho más útil. Aquí, por ejemplo, tenemos que ir resolviendo el circuito por partes. Ahora para poder hacerlo, ahora, pero el divisor de corriente ahora aquí nos puede simplificar bastantes cosas. Aquí hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? Con lo que vamos haciendo paso a paso. Miramos qué es lo que nos pide I1, I2 y el voltaje 3. Entonces el tema del voltaje 3 es que si deshacemos ese circuito, ahora entonces no podemos cambiar, digamos, la resistencia, ¿verdad? O lo que podemos hacer es cambiarla y regresar eventualmente al circuito original. Este no se puede meter tal vez la fórmula directamente, así que hay que irla haciendo por partes. Así que, bueno, necesitamos copiar el circuito. $120 miliamperios. 125 ohms. 50. 2. 240. 40. 20. Y nos pide V3 y 2 y 1. ¿Qué haría yo de primero? Tratar de simplificar el circuito. Comenzar tal vez encontrando esta corriente I1. Reduzco resistencias desde lo más lejano de la fuente, acercándome hacia la fuente. Entonces voy a comenzar a reducir este circuito. Vamos a hacer entonces estas dos en serie. Entonces
Tendríamos 40 más 20, 60. Y el resto del circuito lo dejo igual. Luego puedo hacer estas dos en paralelo. 240 en paralelo con 60. Eso voy a escribir aquí el procedimiento. Vamos a poner resistencia va a ser igual a 240 en paralelo con 60. ¿Alguien que por favor me diga cuánto queda este valor? 48. 48. Tengo aquí 2, 48, 50, 125. Ahora, como sigo buscando esta corriente I1, entonces yo quiero reducir el circuito, el equivalente de todo lo que está de este lado derecho a solo una resistencia. Aquí yo puedo hacer estas dos en paralelo, en serie. 2 más 48, para que entonces nos dé este circuito. 50, 50, 125. Tendremos esto. Aquí podemos hacer 50 en paralelo con 50. Esto debería ser 25. 3. Y llegamos a este circuito. Bueno, revisemos que hemos dejado igual, que hemos dejado constante. Nos pide la I1, la que va en este nodo, digamos. Si nosotros tuviéramos una corriente hacia abajo y una entrando, I1 es la que va hacia la derecha. Aquí sería esta misma I1. Aquí sería la misma I1. Entonces aquí seguimos teniendo la misma I1. Y aquí nos damos cuenta que seguimos teniendo la misma I1. ¿Sí? Aquí podríamos tratar de reducir el circuito hasta lo más mínimo y encontrar entonces solo una resistencia y corriente por resistencia es igual a voltaje, ¿verdad? Según la ley de Ohm. Y después de eso comenzar a dar pasos hacia atrás. Pero creo que ahorita, como ya tenemos la fórmula, ¿verdad?, del divisor de corriente, la fórmula del divisor de corriente, ¿verdad?, me va a decir, a ver, va a decir la corriente que me interesa, en este caso la corriente 1, va a ser igual a la corriente de entrada, que va a ser los 120, multiplicada por la resistencia en paralelo, ¿verdad?
dividido la resistencia que me interesa. ¿Cuánto sería aquí la resistencia en paralelo? Solo que la resistencia no son 125. Esta de 25. Revisemos. No, la de 50 es de 125. La de 50 que usted puso ahí, arriba está 125. Antes de la Ah, 1. híjoles. Sí, 125, 125. Y aquí, ahí no sé qué me pasó. ¿Verdad? Entonces aquí sería, esta sería 100, 125, ¿verdad? Sí, ahora sí, ¿verdad? Entre tanto 50 se convirtió Da 0.1 amperes en total. en total. 101 miliamperios. Se lo voy a decir por partes. ¿Cómo se llama? Los que están en paralelo son 125 partido 6. Eso cuando usted lo divide por 25 da 5 partido 6. ¿Cómo se dice? Partido 6. Es que 125 en paralelo con 25 es 1 partido 125 más 1 partido 25 elevado a la menos 1. Sí. Eso me da 125 partido 6. Solo el Ah, paralelo. es que lo dejas así. Está bien. Ajá, lo dejo en fracción. Y eso lo divido Sí. por 25 y me da 5 sextos. Sí. Después eso lo multiplico por los 120 por 10 a la menos 3 y me da 0.1. 0.1. ¿Y qué más? Solo Oh, 0.1 amperes. solo 0.1. Ujú. Es que es 1 partido 10. Está bien. Entonces con eso llegamos a esta corriente y 1. Ahora, ¿qué hacemos? Pues hay que seguir resolviendo, hay que ver qué otra corriente tenemos. Si regresamos al inicio del circuito, lo otro que necesitamos saber es la corriente I2, la corriente que está en esta resistencia de 2 ohms, la corriente que tengo aquí, la I2, Solo la tengo una corriente pregunta. aquí, ¿sí? ¿Por qué el I1 nos queda más grande que la corriente de entrada? No queda más grande, es de 100 y la de entrada es de 120. 100. Cierto, cierto. Sí. Entonces aquí tenemos I2, I2, ya más adelante ya nos comimos ese I2, ¿verdad? Pero en realidad aquí tenemos la I2 cuando pasa entre la resistencia de 2 y 48, las pusimos en serie, ¿verdad? Sigue siendo esta misma I2. Entonces si nos damos cuenta aquí tenemos otro divisor de corriente. Tenemos una corriente I1 que entra y se divide en dos resistencias. Esta I1 fue la que nosotros encontramos, la que vale 100. Podríamos encontrar aquí estas dos. Si utilizamos la fórmula vamos a encontrarnos con algo interesante. Llamémosle I2 va a ser igual a la corriente de entrada I1 multiplicada por las resistencias en paralelo dividido la resistencia que nos interesa. Al resolver esta fórmula, que a propósito no puse la I1, ¿qué va a pasar cuando todas las resistencias tienen el mismo valor? Un medio, ¿no?
un medio y uno medio. Ahora cuando desarrollo esto, ahora me va a quedar la mitad. Entonces, si quieren lo ponemos aquí, ¿verdad? Digamos sería I1 por la multiplicación, 50 por 50 partido 50 más 50, todo esto dividido 50, me cancelan estos y me queda un medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos? ¿Verdad? Que cuando nosotros tenemos una corriente de entrada, se dividen dos resistencias iguales, la corriente se distribuye de igual manera. Entonces, si yo tengo 100 miliamperios de acá, yo igual al meterle los valores a que estaba resolviendo, me va a quedar que I2 va a ser igual a 50 miliamperios. ¿Verdad? Que es el resultado aquí entonces en la ecuación, ¿verdad? Entonces esto sería a 100 MA partido 2, 50 miliamperios. Esto vale esto, I2. Regresamos entonces a nuestro problema inicial. Solo no- ¿Sí? es que no terminé de copiar lo último que hicimos, lo de la resistencia, la corriente. Gracias. Bueno, Si nosotros quisiéramos hacer como una I3 cabal antes de la corriente de la fuente, no, perdón, de V3, se puede hacer para encontrar cuál es el voltaje. sí, podríamos encontrar lo que decís es aquí, Exacto. La separar corriente. una I3, sí, Ajá. podríamos separarla. Ok. Ya terminé, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahorita, ¿qué son las cosas que sabemos de nuestro circuito original? Que este es igual a 100, que este es igual a 50, ¿verdad? Todavía no conocemos esta, así podríamos hacer lo del divisor de corriente, por ejemplo, ahora lo de poner aquí la I3. También podríamos encontrar cuánto vale el voltaje entre estos puntos y hacer un divisor de voltaje. ¿Cómo podemos encontrar este voltaje en estos puntos? Llamémosle V2, llamémosle. Podemos revisar todos los pasos que hemos hecho. Y miramos que este V2 es el voltaje de acá, de este circuito. Yo aquí tenía, yo ya conozco igual la corriente de 50. Entonces, si yo conozco la corriente de 50, yo puedo conocer este voltaje. Así sé que V2 es igual a 48 por 50 miliamperios. V2 va a ser igual entonces a ¿cuánto? Y me salió 2.4 voltios. Vamos a escribirlo igual siempre hasta abajo ahora para poder ir avanzando linealmente también. Entonces tenemos que nuestro voltaje en estas dos
2.4 voltios. Ese es el mismo voltaje acá, que es el mismo voltaje acá del V2. Entonces yo conozco ese voltaje. Yo conozco el voltaje entre estas dos terminales. Yo puedo aplicar divisor de voltaje. ¿Cómo aplico entonces ese divisor de voltaje? Ese era el voltaje que me interesa. Va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por la resistencia que me interesa dividido la resistencia total. Entonces el voltaje 3 va a ser igual a los 2.4 pusimos que es 2.4 voltios multiplicado por la resistencia que me interesa dividido la resistencia total. Entonces esto me da un tercio, 2.4 dividido 3, 8, 0.8 voltios, si no me equivoco. Solo tengo una pregunta. A mí en V3 me dio los 2.4 voltios. No, Yo lo hice sacando la corriente el I3. la corriente I3. ¿Estás Y después seguro que la encontraste bien esa corriente I3? Creo que ese pudo haber sido el problema, tal vez. lo que hice fue que puse que I3 era igual a I2 por No. el, Bueno, I3 es igual a I2 por el el para, paralelo, paralelo 48. de 60 por 60 por 240. Sí, eso vale 48 como habíamos visto. Ajá, partido 60. Sí, ¿y cuánto te quedó eso? 1 partido 25. 1 partido 25 me da 0.04, que es I3. Entonces Y eso puse que multiplicarlo por los 20 ohms. me da 0.8. Ahí está, Sí, pues es que 0.8. yo lo multipliqué por ya en serie, no lo hice por solo Ah, ya. una Es que resistencia. V3 no es en serie, es solo la de ese pedazo. Ajá, sí, a mi cuenta. Gracias. Bueno, estamos, estamos claros entonces. Aquí encontramos V3. Aquí encontramos la I2 y encontramos la I1, que son las tres cosas que nos pedían. Disculpa, José, Sí, 2.4, de cómo lo sacaste? Es que no me fijé. sí. Para el 2.4, a ver, aquí está el 2.4. Ya, ese fue el que encontramos acá. Revisamos en una de las versiones del circuito que hicimos. Y en esta versión, lo que vimos es que ya teníamos la I2 de entrada y teníamos las dos resistencias, la de 2 y la de 48. Entonces, como la corriente es la misma en toda la rama, los mismos 50 que están pasando aquí en esta 2 son los que están pasando en 48. Entonces, 50 por 48 es igual a 2.4 voltios. Yo encontré el voltaje en esta resistencia de 48. Oh, se lo iba. Sí, y este de 48 viene de las paralelas y de ahí, ¿verdad? Sí, eso sí. Copiar rápido.
Ahí está, gracias. Bueno, tal vez este pareciera que es bastante procedimiento porque, o sea que se vuelve largo ahora, pero es largo porque volvemos a dibujar el circuito y volvemos a dibujar el circuito, pero el poder dibujar el circuito múltiples veces nos da esa trazabilidad, ¿verdad? De ver qué hicimos. Y como se dieron cuenta, ¿verdad? Para encontrar ahorita ese V2, solo regresamos en esta versión del circuito puedo ver esto. Luego para ver cómo se divide la corriente en otra parte del circuito, solo regreso a otra versión anterior, ¿verdad? Porque ya lo hice, ¿verdad? Entonces es de reducción, es el método de reducción y regresar, ¿verdad? Para ir encontrando cada uno de los datos. Y aunque sea Diferente. largo, Sí. perdón, aunque Es sea largo, digamos, ay, perdón. Es que tenía una duda. Digamos, sería diferente encontrar V3 a encontrar el voltaje en el nodo que está arriba y el nodo que está abajo, ¿verdad? Sí, el voltaje 3 no es el mismo del voltaje 2, ¿verdad? Pero Tenemos una resistencia acá. digamos, por ejemplo, como, digamos, después de los, ¿qué son? De la resistencia de 40, entra un voltaje. Pues hay un voltaje en ese nodo, en esa esquina. Y en el nodo de abajo, en la esquina de abajo, ya no es el mismo, ¿verdad? No, es distinto. Hay una caída de Y, voltaje, eso es lo que y significa pues, la resistencia y los más y menos. entonces, digamos, no sería lo mismo encontrar el voltaje 3 que encontrar el voltaje en la esquina de abajo o en la esquina de arriba. En los nodos esos. Sí, no es lo mismo, ¿verdad? De hecho, bueno, si ponemos esta como tierra, entonces este sería 0 voltios. Y si V3 es 0.8, significa que V3 le va hacia arriba, ¿verdad? Aquí sí tendría 0.8. Y digamos, Pero si es me porque la pidiera eso, resta da eso, ¿verdad? La resta da 0.8, ¿verdad? Para que dé el voltaje y la resistencia. si me Pero por pidiera ejemplo eso, aquí, solo déjame terminar una cosita. bueno, Pero por ejemplo acá, nosotros todavía no sabemos cuánto vale, aunque sabemos que este es 2.4, no sabemos cuánto vale este voltaje, ¿verdad? Porque es la resta la que tiene el valor de voltaje de la caída de la resistencia, ¿verdad? No es que si aquí hay 2.4 no significa que aquí este sea 2.4, ¿verdad? Este solo es distinto, ¿verdad? Esta es la diferencia de los dos nodos, de los lados de la resistencia. ya, gracias. Bueno. Bueno, entonces ahorita vamos a tener que pasar al siguiente tema. Vamos a tener un pequeño descanso de 4 minutos antes de continuar. Nos vemos aquí a las 9:15. Bueno, ahorita ya está grabando. Entonces para resolver, primero vamos a copiar aquí el ejercicio. De cómo resolver utilizando delta estrella. Dice aquí que todas las resistencias son de 10 ohms. Lo que tenemos que hacer es utilizar los equivalentes de delta estrella que tenemos aquí a la derecha para ir resolviéndolo. Como les dije, podemos de repente haber convertido este de acá. A ver, miremos, si de repente convirtiéramos este de acá, ¿cómo se vería el circuito? Ahora solo es bueno practicar para ver cómo se vería, así que tanto nos ayuda. Pondremos una resistencia acá, un centro, una resistencia. Solo que con el lapicero apenas si se mira. Sí, es que tampoco quiero que se mire tanto. O sea, quiero que nos hagamos una idea, pero creo que ahí se mira un poquito más. Si lo convirtiéramos esta delta, nosotros quitaríamos estos y nos quedaría este circuito. Podríamos hacer estos dos en serie, estos dos en serie, estos dos en serie.
y nos ayudaría, pero probablemente después tendríamos que convertir esta también. Este es uno de los pasos que podemos hacer. El otro paso hubiera sido el obvio, agarrar esta T, ¿verdad? Y convertir esta estrella, ¿verdad?, en un delta. Vamos a ponerlo en otro color, en el amarillo, que tampoco se mira tanto. Ahora para ver cómo nos hubiera quedado. Tendríamos estos tres nodos. Hubiera quedado una resistencia aquí, otra acá y una aquí. Si es poquito lo que se mira, pero bueno, el objetivo sería que entonces quitaríamos estas tres resistencias y estas dos me quedarían en paralelo. Me va a ayudar. Pero igual aquí nos van a quedar estas tres y estas tres, que nos van a quedar entonces dos deltas, ¿verdad? Entonces igual tampoco es una reducción que lo simplifica y ya sale de solo una el circuito, ¿verdad? Entonces yo creo que me gusta más la que dibujé en el lapicero. Por eso traté de solo como dibujarla brevemente. Vamos a hacerla ahorita ya bien. Entonces igual el circuito tenemos entonces este circuito. Entonces vamos a tratar de convertir esta. Pero en este delta de acá a una estrella. Entonces nos quedaría, pongámosles nodos, ¿verdad? Pongámosle que este era el A, el B, el C. Estas irían todas hacia el centro. Nos quedaría de esta forma. La resistencia que va hacia el A es la R1. La que va hacia el B es la R2. La resistencia que va hacia el C es la R3. Y del otro lado, las moradas, bueno, que en este caso no nos va a afectar porque todas valen 10, pero igual pongamos la que va entre A y B es RB. La que va entre B y el nodo C, digamos el otro, la RC. Y la que va entre A y C, la RA. Bueno, entonces comenzamos igual a resolver. Bueno, entonces como nos queda que tenemos que encontrar R1, R2, R3. R1 va a ser igual a las de los lados, que sería B y A, pero todas valen 10, pues sería entonces 10 por 10 partido la suma de todas, 10 más 10 más 10. Eso sería igual a 20 partido 30, que sería 2 tercios. Y como todas las resistencias son iguales, esta será igual a R1, R2, igual a R3. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Pero que creo que eso da un tercio, porque como es 10 por 10. Ay, no, eso no da tercios, perdón. Esto da 100 partido 30.
¿Cuánto sería eso? 10 tercios. 10 tercios, que es 3.33 ohms. ¿Sí? Entonces significa que toda esta resistencia sería de 3.33. Entonces, siguiente paso, volver a dibujar el circuito. Ya transformado. Solo en R2 puso igual a R3. Abajo. Entonces, Sí. Bueno, pero entonces tenemos que dibujarlo. Estas se mantienen iguales. Y aquí estas se unen en un solo nodo. Vamos a dibujarlas para que se mire un poco más sencillo. Se unen en el mismo nodo. Esto sería R1, R2, R3. Todas estas valen 10. Y estas valen 3.33. 3.33. El RA desaparece. Sí, aquí este desaparece, esta desaparece y esta desaparece. Cambiamos las RA, RB, RC por R1, R2, R3. Entonces miramos que podemos reducir de este circuito. Aquí pues podemos sumar estas, ¿verdad? En serie. Entonces primero vamos a hacer eso. Voy a dejarlo aquí abajo. ¿y la que vale 6, cuál es? ¿Cuál vale 6? No, ninguna vale 6, creo yo. Ah, no, pensé que era un 6, me confundí, pero es un 10. Ah, sí. Entonces esta iría una resistencia que vale 13.33. Aquí hay otra resistencia que vale 13.33. Y aquí hay otra resistencia que vale 13.33. Las tres se unen en un mismo nodo. Y Entonces aquí reducimos, perdón, ahí yo puedo venir y sumar como todos los de abajo en serie y después todos los de arriba en serie, ¿o no? Eso no se puede. aquí todavía no, ahora estas se unen en un nodo, pero no están en paralelo porque no comparten el otro nodo. Ok. Entonces aquí tengo diferentes opciones nuevamente. Puedo decir, todas se unen en un centro y tengo tres terminales. Podría convertir esto ahora a un delta. O podría yo agarrar este lado que tiene tres terminales y un centro y convertirlo también ahora a un delta. Entonces va ¿Será a que depender ahí de nosotros el que queremos hacer. Pero Fernando, ¿pusiste una X ahorita o ya estaba puesta? no, ya estaba puesto hace rato? Ah, Lo que le iba a preguntar era, ¿será que lo puede dibujar para que lo vea mejor? sí. Entonces aquí tenemos dos opciones. Voy a dibujar en celeste una, que agarremos, que quitemos estas, pongamos una resistencia aquí, otra acá y otra acá, que hagamos este delta. Eso nos va a ayudar a que entonces estas dos me queden en paralelo, estas dos me queden en paralelo, y todo esto lo hago en serie y se hace en paralelo con esta. Ahí estamos a un paso de resolverlo. Entonces me parecería que eso está bien. Ahora podemos revisar el otro lado. La otra opción es que tenemos estas
3 con un centro y 3 terminales y podemos convertir el otro lado, pero creo que este está un poquito más intuitivo de verlo. Entonces vamos a continuar ahorita con esta. Igual lo importante, tengo 3 extremos, un centro. Entonces, y lo importante es ponerle los nombres a cada una de estas. Vamos a poner, a ver, A, B, C. Cuando tengo estos 3 terminales, ya puedo venir y decir, bueno, entre A y B va a ir RB. Entre B y C voy a tener RC. Entre A y C tengo RA. Esto es viendo esto, ¿verdad? Igual puedo nombrar las resistencias que tengo ahorita utilizando esta otra. Voy a nombrarlas de rosado, ahora que se parece al morado, para que me queden los nombres. Entre A y el centro tenía R1. Entre C y el centro tengo R3. Y entre B y el centro tengo R2. Entonces voy a hacer aquí las ecuaciones. Vamos a poner, entonces, quiero encontrar RA. RA va a ser igual, según la ecuación, R1 por R2. Si quieren, a ver, R1 vale 10. R2 vale 13.33. Solo sumo con R2 por R3. Es como la suma de los pares de multiplicaciones, ¿verdad? Como R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1, ¿verdad? Entonces aquí sería igual, sería 13.33 por 10 más 10 por 10. Todo esto dividido la resistencia en RA dividido la resistencia R2, que sería esta de aquí. Con eso encontré RA, que dijimos que RA va a ser la de acá. Si se dan cuenta, divide en el número que le va a quedar enfrente, digamos, el que tenía del lado opuesto. Para RA divido en este número. Para encontrar la resistencia B, voy a dividir en R3. Para encontrar la resistencia C, voy a dividir en R1. Miremos en RA cuánto me queda el término de arriba. ¿Alguien lo tiene a la mano? Yo ahorita lo estoy haciendo. Sí. 306.6. Perdón, no te escuché muy bien. 66.6. Partido 13.33. Entonces esto sería, la división, ¿cuánto quedaría? 27.5. Sí. RB sería al final la misma suma, el mismo valor de arriba. 66.6 partido. Ahora, como les dije, RB, que es la resistencia aquí, es dividido el R3. Igual si lo miramos en la fórmula, ¿verdad? Cuando encontramos el RB, me dice que es dividido R3.
R3 vale 10 y la otra división va a ser igual al mismo valor dividido 10, entonces va a ser igual a RC también. Debería de salir 36.66. ¿Sí? Entonces ya tenemos los tres valores, RA, RB y RC. Vamos a volver a dibujar en limpio el circuito. Tengo la terminal. Hacia abajo yo tenía una resistencia que se llama RA. Acá yo tenía una resistencia de 13.33 que va a venir a este nodo. Y aquí yo tengo saliendo otra resistencia hacia ese mismo nodo. Esa resistencia se llama RB. Yo tenía inicialmente una resistencia acá de 13.33 y ahorita le voy a poner una resistencia llamada RC. Vamos a copiarle los valores. Pues RB vale 36.66, RC vale lo mismo, y RA vale 27.5. Ya tenemos este circuito. Ya lo podemos reducir. Podemos hacer estas dos en paralelo. 13,36, que es el mismo valor que nos va a quedar aquí abajo. Entonces vamos a hacer 13.33 en paralelo con 36.66. RX. ¿Cuánto me quedaría este valor entonces de RX? A mí me quedó que era 9.78. Gracias. Igual alguien, si puede, que me confirme. Sí, me dio lo mismo. Sí, sí, claro. Eso. Buenísimo. Vamos a copiar entonces ahora el circuito. Esta resistencia no la vamos a modificar, la de 27. Esta es la de arriba. Era la de 9.78. Y la de abajo también. Aquí ya podemos hacer las dos en serie. Voy a R ya. $19.56. 19.56. Buenísimo. Y ahora para terminar tenemos que hacer estas dos en paralelo. 27.5 en paralelo con 19.56. Se llamémosle la RZ.
Me da 11.43. Perfecto. Entonces así sería como se resuelve este ejercicio. Solo tengo una pregunta. Estaba viendo la hoja de trabajo y hay una que es como redonda. Un circuito que es redondo. No importa a veces qué tan curvo sea, ¿verdad? El tema es seguir bien las líneas. Déjame ver. Creo que Este. todavía aparece su hoja. Ah, la hoja todavía. Este. Exacto. Sí, eso no importa que sea redondo, igual seguir las líneas, lo importante son los nodos. Mira, si te das cuenta, también en el que trabajamos hubo un par que de repente los dibujamos un poquito redondos, Ajá. ¿verdad? Dibujamos, por ejemplo, este celeste lo dibujamos así redondeado, ahora solo porque no podíamos pasar recto, pero al final es lo mismo, ¿verdad? En la siguiente hoja ya lo dibujamos recto. Ok. Lo que le iba también a preguntar es, esta presentación que nos acaba de pasar está subida en Canvas, ¿verdad? Sí, está subida. Ok. Entonces, ahorita ya nos pasamos un poco la hora de clase, solo quisiera eh, rapidito ver que un resumen del tema, de los temas, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. Entonces, que por favor, por la hora, pues que lo leamos, ¿verdad? Pues es bastante puntual para recordar las cosas de serie y paralelo y cómo resolver las mallas, las leyes de Kirchhoff y las conversiones de resistencia. Entonces, solo que revisen eso y con eso estaríamos. Nos vemos entonces el día de laboratorio, el laboratorio sobre las conversiones de delta a estrella. Entonces van a poder ahí practicar un poco. Solo estamos modificando un poco el prelaboratorio, estamos viendo qué dejar, ¿verdad? Pero se los vamos a subir pronto. Gracias, feliz día. Bueno, feliz día. Gracias, José, feliz día. Gracias, José. Vemos, feliz día. José, perdón. ¿Sí? Es que yo tengo una duda de cuándo es que se usan las fórmulas esas que delta estrella. O sea, es dependiendo de la figura. Dependiendo de la figura, entonces, por ejemplo, depende si vos mirás que sea un triángulo o si es más como una Y, ¿verdad? Si tiene un centro. O sea, siempre hay tres terminales, es siempre en los casos de tres terminales. Ah, Si tienen un centro, es una estrella. Si no tienen centro, es un delta. y este tenía centro, ¿verdad? Entonces usamos el de la estrella. Sí, entonces cuando tienen centro, tiene resistencias 1, 2 y 3. Y necesitas encontrarlo, quitarle el centro. Entonces las que vas a encontrar es RA. Entonces usas la fórmula que dice RA es igual a esto, ¿verdad? Entonces, ¿Y cómo? Ajá, entonces, eh, ¿y cómo sé? Es que no sé cómo se le llama eso que usted le puso como que adentro, o sea, esas tres resistencias se forman como un triángulo. el centro o el nodo del centro. En en lo primero que hizo, en donde puso R1, R2 y R3, donde puso RA, RB, o sea, eso cómo sé dónde ponerlo, qué figura también, porque aquí lo que veo es que usamos dos figuras entre esto. Sí. Mira, para resolver estos, lo que hicimos fue, siempre lo importante era como, Cabal ahí ese, lo que está en azul, ajá, ¿cómo es que se llama eso? sí, No tiene, digamos, ¿cómo la se figura inicial, en este caso, se podía resolver como que si te das cuenta, lo que teníamos era tres terminales ABC. Entonces a las terminales yo les pongo el nombre, ¿verdad? Discreción mía, habrá cualquiera. Vamos a ponerlos en cualquier orden. Entonces le voy a poner A, B, C. Entonces,
¿Cuáles son las resistencias que van entre estas terminales? Va esta resistencia, esta y esta. Sí. Entonces a esta les puse su nombre. La resistencia que va entre A y B se llama RB. Eso lo puedo ver en la presentación, en el dibujo. Aquí pues El que a dice mí que C y D son iguales, ¿verdad? Entonces lo que hago es, si C y D son iguales, entonces yo le llamo solo C al nodo de abajo, ¿verdad? ajá, Entonces, por ejemplo, la resistencia que va entre A y B es RB. Así es como les pongo nombres. ajá, La que va entre B y C, ¿verdad? Se llama RC. Y la que va entre A y C se llama RA. Para eso es lo que hago para no confundir de dónde viene cada una de ellas, ¿verdad? Entonces lo que ocurre aquí, ¿verdad? Entre B y C tengo RC. Entre A y B tengo B. Y entre A y C, ¿verdad? Porque son las moradas, las iniciales, ajá. tengo RA. Entonces así les puse nombre. Esta va a ser RA, RB, RC. Luego dibujé cómo me va a quedar el circuito. Me va a quedar siempre con un nodo central y me va a quedar también las terminales. Entonces igual la que va entre A y el nodo central se llama R1 según el dibujo de aquí abajo. Entonces entre A y el nodo central tengo R1. Entre Entonces, B y el... entonces si ¿Sí? al principio veo que sería una, si al principio veo que es una estrella, solo tengo que usar estrellas. Tenés que ver qué es, ¿verdad? O sea, tenés que estar bien seguro si es estrella o es delta, ¿verdad? Si tiene centro es una estrella, si no tiene centro es una delta. Yo tengo que escoger como el lado, ¿va? Como ahí lo pusimos de este lado, y usted ha dicho que puede hacer el otro lado. Sí. Y aquí lo que hicimos fue dibujarlo para ver cómo nos iba a quedar, para ver si íbamos a hacer si íbamos a resolverlo o si mejor íbamos a tacharlo y hacerlo de otra manera. Ahora aquí vimos que al hacer esto nos quedan en serie. Entonces que sí me iba a ayudar a reducir el circuito, entonces por eso fue que lo hicimos. Sí, sí. Y en el anterior usamos el de las estrellas, si no estoy mal, ¿verdad? Y aquí convertimos de delta a estrella. Más adelante en el mismo ejercicio, pues reducimos y nos dimos cuenta que teníamos este otro, que teníamos tres extremos y teníamos un centro, siguiendo solo el color morado ahora. Entonces como tenemos los tres, el centro, sabemos que es una estrella, entonces ahora vamos a hacer la conversión inversa, ¿verdad? De estrella a delta. Entonces el delta no tiene centro, que es el azul, ¿verdad? Si te das cuenta, no tiene centro ahora. Ajá. Igual le ponemos nombres ABC, en base al ABC nosotros nombramos R1, R2, R3 y nombramos RA, RB, RC. Ya después que les puse nombres ya es bien fácil venir y solo meter las ecuaciones, los valores, ver las ecuaciones. Entonces ese dibujo es una delta, ¿verdad? Es una delta. Me queda una delta, el celeste, sí. Ah, pero se usa, o sea, se está usando las ecuaciones de la estrella, si no estoy mal. Era una estrella, sí. Y entonces usé las ecuaciones, estas de abajo, ¿verdad? Donde yo tenía R1, R2, R3 y mi resultado es una RA para ponerla arriba. Ya. Sí, sí, ya me quedó un poco más claro. Está bien. Sí, Perfecto, gracias. igual con el laboratorio espero que quede mejor. Sí, gracias. Y Bueno, ya ¿dónde puedo encontrar la, el video de esto? ¿Lo envía para el correo o es en Canvas? se queda en Canvas. Ah, entonces sí, voy a buscar para estudiarlo bien. Gracias. Bueno, está bien, nos vemos pues. Feliz día, gracias. Feliz día.